Amén. Muy bien. Abrimos nuestra Biblia en Lucas 8:21. Amén. Lucas 8:21. Y dice la palabra del Señor, Jesús hablando. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quién es su madre y sus hermanos? Oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Amén. Entonces, en el mensaje anterior pudimos ver que habían 3 hombres que eran soldados de David y que por un lado, hermanos, parecían que cuidaban al rey, se preocupaban por el asunto del reino, trabajaban para el rey, para el reino, ¿verdad? Pero por el otro lado pudimos ver que había venganza, envidia, y eso era lo que verdaderamente los motivaba. Entonces escuchen, solamente usaban al rey y el reino como excusa para hacer todo lo que hacían. Hoy en día hay muchos ministros de esa misma manera, que solo usan el ministerio, usan a Dios para hacer lo que ellos quieren. Y más cuando tienen que sacar al pueblo dinero. Siempre usan nada más, aunque usted los ve sirviendo como ministros que parecen de Dios, pero que en la realidad aparentan piedad. Cuando usted ve así como ministros que parece que están predicando, están sirviendo. Pero Dios, hermano, escúcheme bien, Dios nunca va a juzgar ni va a medir a un ministro. Nunca lo va a juzgar ni lo va a medir por los hechos, sino por las intenciones. Porque aunque los dos pueden estar sirviendo, pero la intención no es la misma. Uno sirve al reino y le sirve a su rey, pero otro sirve para querer quedar bien con el rey y tener una posición en el reino. Es muy importante. Entonces nosotros vimos que Jesús sí les dijo algo muy importante. ¿Qué tengo yo con ustedes? Porque aunque andan conmigo, no son de mi mismo corazón. Aunque andan conmigo, no son de mi mismo espíritu. Amén. Amén. Dijimos que un ministro está listo para ministrar cuando aprende a amar a sus enemigos. Porque entonces va a entender el propósito del ministerio de la reconciliación. Oye, un ministro está capacitado para servir a Dios cuando ama a sus enemigos, porque entonces ahí es donde recibe el ministerio de la reconciliación. En pocas palabras, cuando un ministro empieza a tener un enemigo, es que va a la graduación. Y cuando logra amar y está reconciliado con él, entonces está listo para ejercer el ministerio de la reconciliación. Como diciéndole a los enemigos de Dios: reconciliaos con Dios, amístense con Dios. Pero si yo no aprendo a amar a un enemigo, entonces nunca entenderé lo que es el ministerio de la reconciliación. Amén. El ministro de Dios dice, como el Señor Jesús: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Quiere decir que en el reino de los cielos no hay preferencias ni simpatías personales. En el reino de los cielos se actúa conforme al corazón de Dios, no importando lo que se sienta en ese momento.
no importando. Puede que nuestro deseo sea estallar en ira, pero debemos de actuar de acuerdo a como Dios actuaría, y eso es morir. Eso es tomar tu cruz. Amén. ¿Y cómo Dios actuaría? Con mansedumbre. Amén. Y eso es lo que no tenían los hijos de Sarvia. Por eso para David eran duros, nocivos, desfavorables. Eran como malas noticias. Cuando Absalón se rebeló contra su padre, hermanos, David fue traicionado no tan solo por su propio hijo, sino también por sus mejores amigos, incluyendo a su consejero personal, Aitofel. Por lo cual, al ver el hijo de Isaí, David, que el complot en su contra se hacía más fuerte, decidió huir con unos cuantos fieles. Esa penosa situación vino a ser consecuencia de su pecado contra Urías, Eteo, por cuya causa Jehová juró que la espada no se apartaría jamás de su casa. Vamos a ver, 2 Samuel 12. Amén. Y nos dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Amén. Entonces, escuche bien, cuando Natán vino a David, le dijo que ya su pecado estaba ¿qué? Perdonado, pero las consecuencias, hermano, escuche bien, las consecuencias son la espada por causa del pecado. ¿Ah? Las consecuencias por un pecado son la espada de las consecuencias. Las consecuencias son la espada del pecado, por causa del pecado, perdón. Entonces, como el rey estaba consciente de estas cosas, él lloraba amargamente sus culpas. Y él decidió abandonar el trono, descalzo y llorando. Miren qué tremendo. 2 Samuel 15. 30. Nos dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzo. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Imagínate, hermanos. Es ahí donde yo les digo, hermanos, si alguien quiere pecar, estamos libres en Cristo Jesús. Váyase a pecar, pero prepárese para enfrentar las consecuencias. Muchas veces pecamos, ¿sabe por qué? Porque no meditamos en las consecuencias. Por eso. Porque si meditamos en las consecuencias, yo creo que la pensaríamos para pecar. ¿Sí? Imagínate, como consecuencia de su pecado, se le levanta también su hijo y él sale. Pero imagínate un rey, hermanos, que va caminando y dice que va llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies, que no debería de ser al revés. Hay muchos cristianos que llevan la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Y sabe qué es la cabeza cubierta? La vergüenza del pecado. ¿Y sabe qué son los pies descalzos? La incredulidad en el Evangelio.
no creen que Dios les puede perdonar como la primera vez. Amén. Pero dice que cuando llegaron a Bahurim, sucedió un incidente. Y vamos a ver algo que dijo, 2 de Samuel 16, 5 al 9. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Te acuerdas que seguimos con los hijos de Sarbia? Aquí vemos que los valientes fieles de David lo protegían, lo rodeaban estando a su derecha y a su izquierda. Amén. Abisai no pudo sufrir el insulto y las maldiciones que Simei decía contra David y estalló en celo. ¿Cómo dijo en su celo? ¿Qué se cree este perro muerto que maldice a mi rey? Déjenme que le arranque la cabeza. Sin embargo, David, quien era el blanco de todas aquellas maldiciones, reaccionó diciendo, verso 10: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha permitido que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Le volvió a decir de nuevo: ¿qué tengo contra ti? ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Ahora, si David conocía quiénes eran los hijos de Sarbia, ¿por qué los andaba trayendo en el ejército? Porque eran los que estaban cerca de él. Porque aquí no se trata de quién quiere el rey que esté a su lado, sino de quién Dios puso a su lado. ¿Por qué andaba Judas al lado de Jesús? No los escogió ustedes 12 y uno es diablo, dijo él. Nadie viene a mí si mi Padre no le trae. Y así, hermano. Siempre Dios en el rey nos dice que siempre pone una espinita para que los demás se acuerden. Amén. Al analizar este incidente, lógico que alguien diga: ¿por qué David reaccionó así contra Abisai si después de todo es el que le quiere defender? Hubiera reaccionado así con el que lo venía maldiciendo. Este hombre, Abisai, ha arriesgado su vida por él. En el momento que todos sus amigos lo traicionaron, él permaneció. Y todavía cuando iba en el exilio, aparentemente derrotado, su celo no merma y demanda respeto para su rey. Nosotros vemos que Abisai parece leal y noble. Sin embargo, David se enoja y en su expresión denota un descontento por su manera de obrar y reaccionar. En otras palabras, David le dice: pero ¿qué tengo yo con ustedes? Eso significa, hermano, esta no es mi forma de resolver los problemas. Yo no necesito que nadie me defienda. A mí me defiende Dios. Yo resuelvo los problemas con mis manos. Dice yo no resuelvo los problemas con mis manos ni con violencia. Mi vida está sometida a la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? David, más que a un enemigo que lo maldecía, veía a Dios que lo estaba disciplinando.
Escuche bien. Más que ver a un enemigo que lo maldecía, miraba a un Dios que lo estaba disciplinando. Como lo dice el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué forma de ver de David? A lo bueno le llamaba bueno y a lo malo le llamaba malo conforme a Dios. Todo lo que ocurría a David se lo atribuía a Dios. Todo. De manera que si un hombre se atrevía a maldecirle, ¿qué decía él? Era porque Jehová lo permitía, no porque lo mandó, una diferencia. Y lo que decía David, ¿quién se lo puede impedir a Jehová? Si él se complace así, con tal de que yo sea disciplinado, ¿quién le puede impedir? Amén. Entonces aquí nos enseña que David era un hombre que maduro, que aceptaba la disciplina del Señor, porque sabía que nada ocurre sin que Dios lo sepa o Dios lo haga. No cae la hoja de un árbol sin la autorización del Padre. Un tipo de Jesús. Hay que decir que David se sometía a la soberanía de Dios como un hombre maduro, se dejaba disciplinar por Dios. Se dejaba. Usted ve a niñitos que en las casas ya le enseñaron que si se porta mal hay que darle disciplina. Y en consecuencia esos niños han madurado tanto en ese conocimiento que cuando se portan mal, algunos dicen, mamá, ¿y qué sigue? Pues ya sabes, tráete tu disciplina. Y ellos van a buscar su vara, traen, se lo dan, les pegan y tómala y vuelve a guardarla. Esos son niños maduros. Sabe que la disciplina se la ganaron. Otros no preguntan, apenas se portan mal y van a buscar la disciplina. Mami, aquí está la vara para que usted me discipline. Sí, pues ya hay que ver con esa actitud y a quién le pega. Por eso cuando Dios disciplinó a David, mejor mató a 70,000 y no a David lo disciplinaba, porque David hasta hubiera dado gracias por la disciplina. Amén, hermano. En cambio, este hijo de Sarbia vino con su celo sin ciencia, con otro espíritu, con violencia. Muchas veces en nuestro celo por Dios, hermanos, se nos cuelan otras cosas. Lo importante aquí no es tener celo de Dios, sino tener su corazón. Como ministros, hermanos, lo importante es tener su corazón. ¿Usted no ha visto que hay mucha gente que predica la palabra pero con un celo de Dios? Que hasta tú te quedas, ¡wow! Es que eso es santidad, ¿cómo pelean la santidad? Pero no tienen el corazón de misericordia, compasión que va a llevar a la gente a la santidad. Amén. El celo según su corazón se define un andar en el consejo de Dios, en su voluntad, en su intención y con su mismo espíritu. Es un celo que se manifiesta en el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no digo etcétera porque ese no está ahí. Amén. Eso es algo muy importante, hermanos. En la madurez hay sujeción a la voluntad de Dios y sometimiento a la disciplina del Señor. En la madurez. Y ese era el corazón de David. Pero ese no era el corazón de los hijos de Sarbia. Y es algo en que nosotros debemos de meditar, hermanos. Me acuerdo cuando alguien, no me acuerdo de los nombres, a veces es bueno que no me acuerde, pero alguien vio que yo me enojé y también se enojó. Y como en la noche yo pasé a predicar, yo miraba que esa personita, aún desde la silla lo miraba yo enojada. Y luego hasta parece que le leía la mente, como que decía, ¿y cómo el pastor puede estar predicando? Si se enojó la mañana. Y ya se pasó. Entonces un día, la persona también le toca predicar. Pero llegó un momento que los demonios la visitaron.
Y ya cuando yo le dijo por qué, me dijo, pues se vino a poner en paz. Pero me dijo, oiga, pastor, pero pues yo me enojé con usted y ¿por qué el demonio me visitó? Y después de todo, pues yo hice nada más lo que usted hace. Usted se enoja, yo también me enojé. Pues dije, ese pastor puede, ¿por qué yo no? Digo, sí, pero hay una diferencia. Yo me enojé buscando tu santidad y tu bien. Y tú te enojaste por venganza. Ahí estamos viendo que no es el mismo corazón, el mismo espíritu. Y luego yo terminé de enojarme, fui a la presencia de Dios. Yo fui a orar y a pedirle perdón a Dios, aunque era a tu favor. Y tú te atreviste a guardar el enojo y a quererlo demostrar contra mí. Ya tenemos que es corazón, actitud y espíritu. Pueden ser las mismas cosas, pero no el mismo corazón y el mismo actitud ni el mismo espíritu. Amén. Es algo muy importante. Hay ocasiones que manifestamos celos, pero es de nuestra carne, basado en otras cosas menos en Dios. Jesús le dijo a Pedro, cuando intentó defenderlo de la turba que vino con Judas a prenderlo en el huerto del Getsemaní, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mira qué tremendo. Y en Mateo nos dice, ¿piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Cuando aquí le dice Él claramente, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Cuándo le dio la copa? Si fuera posible que pase la copa sin que yo la beba, más no se haga mi voluntad sino la tuya, a Él le dio la copa. ¿Y cuál era la copa? La ira que venía. Entonces ahorita que viene Judas y vienen todos ellos, ahora es que me empiezo a echar un trago de la copa de la ira. ¿Y tú me la quieres impedir? Para eso se requiere madurez. La madurez no se ve en tu celo carnal, sino en el celo por la santidad de Dios. Amén. Cuando nosotros entramos en celo carnal, lo que hacemos es entorpecer los caminos rectos del Señor, porque el celo carnal no tiene ciencia ni está de acuerdo a Dios. El que tiene el corazón de Dios, hermanos, actúa siempre sometido a la voluntad del Señor y no a la suya propia. Amén, mis hermanos. Si nosotros seguimos analizando el carácter de David hacia los hijos de Sarvia, nosotros podríamos decir algo, que en ellos dos, aunque parece que están, aunque están en el mismo reino, aunque defienden el mismo reinado, pero no llevan el mismo espíritu. Checa, no llevan el mismo espíritu. El corazón del rey es apacible, mientras que el corazón de los hijos de Sarvia, ¿qué es? Vengativo y sanguinario. Pero checa cómo se ve cristianitos los muchachos, fieles al rey, defendiendo al rey, defendiendo los negocios del rey, pero sin el corazón del rey. Y así hay muchos ministros, hermanos, que sirven a Dios, sirven al rey, predican del rey, son celosos del rey, pero no tienen el corazón del rey. Amén, hermano. Usted dice, ¿cómo aquel? Pues aquel pastor y aquel, pues son iguales, pues predican lo mismo. Es más, hablaron los dos de la misericordia, pero ahora dime, ¿cuál de los dos trae el corazón de Dios? Amén. Cuando muere Absalón, hermano, su padre llora y vuelve a Jerusalén para restablecerse en su trono. Pero cuando David estaba cruzando el Jordán, Simei, el que le había maldecido, corrió a recibirle junto con los de Judá y el pueblo. Y mira que es el 2 de Samuel 19:16. Mira, analiza lo que es Simei. Analiza lo que es Simei. 19:16. ¿Qué nos dice?
que era de Babilonia, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Mi nombre es de Benjamín. Asimismo iba el criado de la casa de Saúl con sus 15 hijos y 20 siervos, los cuales pasaron de Jordán delante del rey. Estaban salvados para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, sepultó delante del rey. Cuando él hubo pasado el Jordán, dijo el rey: no me culpen. ¿Sí, así? Y dijo el rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, que yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy en primero de toda casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Amén. ¿Qué vemos? Mira, hermano, esto es tremendísimo. ¿Sabe por qué? Cuando Dios va a tratar con tu carácter para hacerte madurar, te manda un Simei. Y cuando has madurado, te lo vuelve a mandar. Porque si vuelves a encontrar al Simei que te maldijo y no tienes rencor, es que sí maduraste. ¿Ah? ¿Ya entendió? Te manda un Simei para hacerte madurar. Y ya que maduraste, te lo vuelve a mandar para que te des cuenta si sí maduraste o no. Bueno, ahí está el mensaje. Las dos visitas de Simei. Sale a maldecirte y luego sale a bendecirte. Qué tremendo. El que entiende eso hace lo de David. Dices, bueno, pero el hermano Jaciel me está haciendo la vida imposible. Bueno, si Jehová quiere que mi carácter sea tratado y usó a Jaciel, ¿quién soy yo para impedírselo? Pero cuando no lo entendemos, no, es que el diablo se levantó a través de Jaciel, se le metió y mira lo que me está haciendo. Ya está nuestra mentalidad. Híjole, hermanos, cuánto nos falta ver. Creemos, con nosotros dijo Pablo, el que cree que sabe, no sabe nada. Y debemos ser temerosos porque cuando lleguemos al reino ya se van a descubrir las cosas verdaderamente. ¿Sabes de algo que no tenemos que descuidar? Es nuestras intenciones, cómo hacemos las cosas. Los hijos de Sarvia hacían las cosas visibles, correctas, pero en su interior las intenciones no eran correctas. Entonces, que usted sirva a Dios correctamente no significa que tu intención es correcta, porque muchos sirven a Dios correctamente, cambian el florero, pero lo hacen de mala gana. La intención es tengo, no quiero. Y eso es bien importante, hermanos. Porque si usted dice que tengo que obedecer al ministro, tengo que obedecer a la autoridad, porque tengo, usted es un hijo de Sarvia. Quiere decir que no tiene corazón de Dios ni el corazón de su pastor. Pero cuando usted tiene corazón, su pastor dice, yo lo hago por eso, usted ya es como aquellos Sadoc que andaban ahí también. Amén. Gloria al Señor. Dice que Simei se postró delante de él. Checa, primero viene con las piedras, ¡pah! 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 ¡Hombre sanguinario! ¡Eso te pasa! Y ahora aquí viene y se postra. ¡Qué madurez de David! Para no decirle nada al que le maldijo. ¿Tú sabes que Dios puede levantar a alguien para probar tu carácter? Y ya que está probado, ahora te lo vuelve a mandar para que lo bendigas. ¿Lo? Y está ahí, no. Como el niño chiquito. Cosa tremenda son estas palabras. Y no solo eso, hermanos. Mira que dice 2 Samuel 19 y 20. Dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Y hermanos, hay un verso que dice
que tú vivas aquí de tal manera que cuando llegues al cielo la gente te abra sus brazos. Mira que el primero que salió a recibir al rey es el que lo había maldecido. Imagínate, Dios de pronto usa al hermano Jaciel para lastimarme el corazón y yo le meto, me enojo y me voy a la misión. Y cuando vengo, espero que me salga a recibir los hermanos Sales, todos contentos, hermana Jessie, hermana Clara, hermana Carmen, vengo contento, y el que sale a recibirme es Jaciel. Yo desde que lo veo digo, ay Señor, ¿dónde están los demás? Y viene Jaciel, hermano, qué bueno que ya regresó. Imagínate si no soy maduro. Ahí le rechazo su visita. ¿Ah? Escúchame bien. El que te maldice es el que te recibirá en las moradas eternas. Y el que te maldice primero es el que te va a bendecir después. ¿Y sabes por qué te va a bendecir? Porque dice, mi respeto a la hermana Clau, cuánto no le hice y me aguantó, bendita sea. Entonces la maldecía yo y ahora bendita sea. ¿Eh? Entonces, nadie te va a bendecir si primero no te maldice un poquito. Porque ahora te tienes que ganar la bendición. ¿Te entiendes estos mensajes espirituales? ¿Quién los quiere? Gloria al Señor. Este hombre reconoce haber pecado y se arrepiente y se humilla delante de su agraviado. Y antes que David pudiera decir algo, otra vez el hermano Abisai. Mira que dice 21. Respondió Abisai. No, hombre, ni dejaban hablar al rey. Respondió Abisai y dijo de Sarre, dijo, no ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová. Mira, rencoroso. Defiende al rey, cuida al rey, pero con rencor. Que dice, no ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová. ¿Y qué le habla David otra vez? ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia, para que hoy me sean adversarios? ¿Ha de morir alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Ya veo, ahora ahí como que ya se empieza a manifestar el problema entre David y ellos. Al principio parecía que eran muy cristianos ellos. Amén. Aquí vemos otra vez la actitud de Abisai, el cual no había entendido, y por segunda vez David le reclama, ¿qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarvia, para que hoy me sean adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y el 23 que dice, y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Imagínate, yo defiendo al pastor, yo peleo las guerras del pastor y yo le hago a un lado los enemigos para que el pastor no sufre, para que no se le dañe la obra, y este pastor parece que veo que le da más lugar a los pecadores, a los que no lo quieren, lo maldicen. Yo no entiendo este pastor, pues hay que se quede con ellos. Así habla mucha gente que no tienen el corazón del rey. Entonces muchas veces, hermano, podemos estar sirviendo en el reino, haciendo las cosas del reino, pero sin el corazón del rey. Amén. ¿Qué corazón tenían los hijos de Sarvia que no podían discernir el tiempo ni las sazones de su rey? ¿Cómo puede David en un día de gozo y de victoria, en que Jehová le ha restaurado en el reino, ajusticiar a los que fueron sus contrarios? Imagínate el gozo que traía David al ver que Jehová lo había sacado de la humillación y de la vergüenza. Él viene con alegría a la tierra que tiempo atrás había dejado con lágrimas, y ahora viene con gozo para coronar su victoria
Los que habían quedado en Jerusalén vienen a recibir, a rendirle honor, incluyendo sus enemigos, que ahora venían a humillarse delante de él. Aquel que había sido osado y se había atrevido a maldecirle, ahora se adelanta para ser primero en recibirle y postrado pedirle perdón. O sea, que como venía el rey contento. Y es que, hermano, no hay mayor alegría el que tú puedas ver a tus enemigos a tus pies, o que tú les puedas perdonar a ellos. ¿Ah? ¿No digo Jesús amén a sus enemigos? Es que, hermano, mira, no, por ejemplo, yo oro con mucho entendimiento. Le digo, Señor, enséñame a amar a mis hermanos del ministerio. Un ejemplo. Quiero amarlos como tú los amas. Uy. A poco me parezco muy espiritual. Ajá. Entonces dice, bueno, vamos a voltearle el carácter a Vicky. Porque Cecilio la ama solamente donde está su lado bueno. Pero él me pidió amar como yo la amo. Y yo la amo también en su lado mal. Entonces, vamos a contestar la oración de Cecilio. Vamos a voltear el carácter de Alejandro. De igual manera, vamos a voltear porque él me pidió amarlo como yo lo amo. Y yo lo amo en sus dos lados. Pero como yo ya no entiendo qué es la respuesta de mi oración, no puedo amar a mis enemigos. Mi amiga, mi amigo se convierte en mis enemigos. Y yo me vuelvo enemigo de ellos como los hijos de Sarvia. Estoy diciendo que estoy en la iglesia, canto, sirvo, evangelizo y todo, pero Alejandro y Vicky no me caen. Eso es ser como los hijos de Sarvia, que sirven en el reino, celosos del rey, pero no tienen su corazón. No tienen su corazón. Y quiero que te diga una cosa, el propósito de Dios en la vida de un ministro no puede prosperar hasta que ese corazón sea semejante al de su rey, a quien le sirve. Amén. Eso es muy importante. No podemos servir al Señor con un corazón extraño y ser felices. Sabemos que Abisai era impulsivo, vengativo, abre la boca para clamar venganza, insensible al corazón del rey, donde hay perdón, agradecimiento y gratitud a Jehová, que nuevamente lo honró. ¿Cómo podría David derramar sangre en el día del gozo y de la restitución? No había concordia entre ellos dos, entre David y los hijos de Sarvia. No había concordia. Y de colaboradores de David pasaron a ser adversarios de David. Hay 4 palabras hebreas que son traducidas como adversario. David pudo usar 3, pero la que usó es raramente usada en el Antiguo Testamento. La palabra que utilizó David fue Satán, de donde viene el nombre Satanás. David les dijo, ustedes me son Satanás. En otras palabras, ¿qué tengo yo con ustedes? ¿Qué armonía? ¿Qué acuerdo? ¿Cómo es que estamos juntos? ¿Por qué estamos unidos en una causa común si ustedes no se parecen a mí? ¿Qué espíritu hay en ustedes que me es contrario, que me adversa, que se me opone, que me es Satanás? Esa es la palabra adversario, lo que usó David. Dijimos que Satanás, hermano, no porque un ser le nacen cuernos y colmillos y cola. Usted sabe que allá en Perú nació un niño así. En Perú nació el niño con los dientitos, profetizando el temblor de Chile, así naciendo y profetizando los dientitos, la colita
y los cuernitos. Y lo tienen ahorita encerrado. Unos monjes católicos. ¿Cómo es que un diablillo, vamos a llamar así, nace del vientre de una mujer? Pero aunque tenga cuernos, dientes y cola, no significa que sea Satanás. Satanás viene del significado adversario de Dios. Y cuando la Biblia dice, ustedes me son contrarios, cuando dijo, hoy me sean, dice, ¿qué tengo yo con usted, hijo de Sarvia, para que hoy me sean adversarios? En pocas palabras, usó la palabra en el hebreo Satán. ¿Qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarvia, para que hoy me sean Satán? ¿Me sean satanases? Es que nosotros podemos hacer un montón de cosas, hermano. Pelear las guerras del reino, hacer proeza, conquistar naciones, ser leales a nuestro rey, cuidarle, celarle, exponernos por él, gastar nuestras vidas, recursos. Al final todo se convierte en algo vano si no tenemos su espíritu y su corazón. Si no tenemos su espíritu y su corazón, hermanos, todo lo que hagamos es en vano. La iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia conforme al corazón de Dios, para que no sea adversaria de Dios. Un cristiano, una cristiana, debe de ser conforme al corazón de Dios, para que no sea adversaria de Dios, o adversario de Dios. Lo que debemos entender, hermanos, que en el reino no es pelear, no es conquistar, ni guerrear, ni darse, entregarse, ni esforzarse. Es tener el corazón, y la motivación correcta de por qué hace las cosas. Es necesario tener el corazón del rey y la motivación correcta del rey. ¿Por qué, hermanos? Escuchen bien, porque tener el corazón del rey, de Jesús, es tener su mismo espíritu. Tener el corazón de Jesús es tener su mismo espíritu. Y el que tiene el espíritu de Cristo actúa conforme al corazón de Cristo. Por eso, mire, esto es tremendo. ¿Se acuerda que un día mandó a unos apóstoles a Samaria? Y dice que los apóstoles venían enojados. Y le dijeron, escuchen lo que le dijeron a Jesús. ¿Quieres que mandemos fuego y los consuma? Y le dijo Jesús, ¿de qué espíritu son? Ahí están los hijos de Sarvia. Denme permiso de darle por la cabeza a este que maldijo al rey. Ahí están los hijos del trueno. Pero el punto aquí de Jesús es, ¿de qué espíritu son ustedes? ¿Que no han entendido que yo no vine a juzgar, a castigar, sino a salvar? ¿Y cuántos hermanos están así en la iglesia con el espíritu de los hijos de Sarvia? Juzgando errores, condenando errores, queriendo defender el templo, queriendo defender las ofrendas, queriendo defender las cosas, defendiendo inclusive a los ministros. Esos son el espíritu de los hijos de Sarvia. Pero los que tienen el espíritu de Cristo, gloria a Dios, aquí estamos para amar, perdonar, tolerar, soportar, ser compasivos y misericordiosos, mansos y humildes. Ese es el espíritu de Cristo. Nadie puede decir yo soy de Él si no tiene su corazón. Nadie. Por eso le digo a los romanos, ¿de qué espíritu son ustedes? Si ustedes viven en la carne, no son del espíritu de Cristo, ni tienen el espíritu de Cristo. Porque viven en su carne,
enojos, celos, envidias, pleitos, murmuraciones, críticas. Ese no es el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No significa que no sea de la iglesia fulana de tal, no significa que no sea del movimiento tal, no significa que no sea un ministro, un soldado espiritual. Significa, no es de Él, porque no tiene el corazón, el espíritu, la actitud de Cristo. Y luego cuando ustedes entendemos eso, si de pronto el hermano Eric me hace la vida imposible, antes de yo enojarme, lo primero que tengo que decir, ¿qué haría Cristo con él? El que tiene el corazón de Cristo y el Espíritu de Cristo, lo primero que pregunta, ¿qué haría Cristo? Porque yo quiero hacer eso. Yo no quiero darle rienda suelta a mi carne, porque si vivo en mi carne no soy de Cristo. Cuando usted entiende eso, va a dejar de justificar su carne. Pero es que la hermana Jessie me hizo la vida posible. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿No se acercaba a los pecadores para ganárselos? ¿Y qué hace la iglesia? No se aleja a los pecadores y los quiere matar. Ahora entiende por qué. Para que alguien sea ministro debe de haber la señal que debe de haber aprendido a amar a su enemigo. Claro. Si uno no puede ser ministro, porque entonces en lugar de salvar a los enemigos y hacerlos amigos con Dios, va a andar como los de Sarve y como Pedro, queriendo sacar la espada para matarlos. ¿Y cuánto, hermano, saca la espada de la lengua para matar a aquellos que son enemigos de Dios y no han entendido que el corazón del rey es amistarlos con él? ¿O no dice que el ministerio que nos encargó es el ministerio de la reconciliación? ¿Cómo yo puedo ir a reconciliar a Carmen con Dios si yo no me reconcilio con Vicky? ¿Ah? ¿Qué le voy a llevar? Solo letras. ¿Cómo puedo reconciliar a Jaciel con Dios si yo no tolero a Eric? Por eso el ministerio ha fracasado, hermanos. Porque se ha puesto muchos en el ministerio neófitos, inmaduros, carnales y almáticos. Y de esa manera falla y sufre la deshonra el ministerio. Sufre la reputación de Dios en un ministerio, hermanos. Por eso. Nosotros queremos todo hacer a la ligera, rápido. Porque vemos la necesidad. Es que, ay, hermano, hay que mandar porque mira, hay necesidad. Sí, para dar testimonio no hay que madurar, solo hay que experimentarlo, ¿no? Pero servir en los ministerios, hermano, hay que tener eso. No se puede. A lo mejor sí, yo como pastor ya, córrele, vete ahí aunque sea hacer algo, ¿qué haces aquí? Ay, pues ay, a ver, mira, hermano, luego los que mandan, pues ay, mira, si quieres yo te mando los manuales para que les enseñes. Checa, hay que mandarle manuales al ministro, porque todavía ni siquiera ha sabido discernir la palabra. Y no, cuando vamos a poner a alguien en el ministerio, es porque aprendió a discernir la palabra, donde no necesita mis manuales. Donde él será el manual vivo delante del pueblo que va a dirigir. Porque imagínate, vamos a poner el ministro a mi hermano Alex. Hijo, va a ser ministro de esta iglesia, muy bien. Pero como pues todavía no madura, pues le doy un manual. Mira, ten el manual para que tú sirvas. Ok, ahí está el manual. Y en el manual estoy hablando de lo que es el amor y la misericordia, como lo he experimentado y lo he entendido. Y él cuando lo está predicando dice, órale, esto es raro, esto no lo había yo experimentado, ni sabía yo de esto. Pero ya lo está enseñando. Y luego los hermanos dicen, órale, hermano, está re bueno, pero usted ¿por qué no lo vive? Ah, entonces ¿de dónde lo sacó? Ese manual que me mandó mi pastor. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios por tus apuntes, pero puedes llenar las libretas. Pero si no maduras, todavía no puedes ser ministro. Amén. ¿Ya ve que Dios no lleva prisa? ¿Ya ve que está en riesgo el reino cuando hacemos todas las cosas descuidadas? Parece que los ministros están más apurados que Dios. Los ministros están como Pedro, son pocos los que se salvan.
La gente se está yendo. Y por eso, para que no se vaya la gente, hay que cambiar el mensaje. Y para que se salven muchos, hay que cambiar el mensaje. Y no es así, hermanos. Así que usted me podrá decir, pastor, pero yo ya llevo aquí 1 año, 3 años, 5 años. Si me dices 1 año, dije, bueno, hermano, échale ganas, ahí vas, te falta. Pues si ya me sé toda la doctrina, ya estuve en México con la doctrina y otra vez. Sí, pero ¿cuánto estás viviendo la palabra? ¿Cuánto la doctrina te está transformando adentro? ¿Ah? Pero pastor, es que usted no cree en mis dones y mis talentos. Sí, yo sí creo que Dios te dio el don, te dio el talento, te dio el llamado. Lo que no creo es que tú lo puedas sacar adelante y puedas honrar con esa carne, con ese almatismo. Pero entonces, ¿cómo sé si ya maduré? Oh, ahí te viene el Simei. Primero viene para pulirte y luego viene para aprobarte. Mira, primero viene para probarte el Simei y luego viene para aprobarte. Exacto. Por eso Dios siempre va a levantar los Simeis a nuestro alrededor. Ay, qué lindo Simeis y Peninas, va. Amén, mis hermanos. Cuando lo vemos de esta manera diríamos, entonces, ¿quién va a ser ministro? Pues ese es el punto. Que no nos toca a nosotros levantar los asuntos de Dios. Amén. Eso es algo tremendo, hermanos. Escuche bien. Tener su corazón es tener el mismo espíritu. Actuar en el fruto del espíritu, en todo lo que es Él, y obrar como Él lo haría. Ese es tener su corazón. El que no tiene el corazón del rey siempre andará desorientado, fuera de foco, y nunca dará en el blanco del propósito divino. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le interesa? ¿Qué a Dios le interesa? Que entendamos su corazón. ¿Y dónde vamos a entender su corazón? Solamente en comunión con el Espíritu Santo, adorándole a Él. Y estas palabras que usted está oyendo, los entendemos de alguien que pasó 7 años adorando y que Dios nos los mandaba a evangelizar, y que la prioridad no era evangelizar, era adorarle. ¿Y por qué con toda confianza yo te estoy relatando esto? Porque esto es lo que yo experimenté con Dios. Es lo que yo experimenté. Si estamos aquí con esa palabra, es para que ustedes aprendan y para que yo restaure algunas cosas. Porque esto, hermano, es lo de Dios. Un día Dios me dijo, ¿cómo se te atreve, hijo? ¿Cómo te atreves a poner gente cuando ni fruto está dando la iglesia? Pero Señor, ¿a poco a ti te saqué de la iglesia antes de dar frutos? Hasta que diste fruto yo te saqué. Y ese es el punto. El fruto que tú puedes dar, el más grande, es adoptar el corazón de Dios en el tuyo. Tener su corazón. Entonces, cuando tú tienes el corazón de Dios y de pronto viene y te hace la vida imposible una persona, lo primero que haces, ¿qué tú harías, Señor? ¿O qué es lo que yo debo de hacer ante tal situación? Pero cuando no tenemos el corazón de Dios, estamos como los de Sarbia, sacando la espada del conocimiento y juzgando y matando a los que nos maldicen como Simei. Entonces, hoy hemos entendido, hermano, lo importante no es estar dentro del reino. Lo importante no es, escuche bien, hacer trabajo del reino. Lo importante es adoptar el corazón del rey. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Los dejo con el Señor.